Venezuela sufrió dos devastadores terremotos magnitud 7.2 y 7.5 con segundos de diferencia. Miles de muertos, decenas de miles de personas buscadas por sus familias y una pregunta que la magnitud del sismo no alcanza a responder. ¿Cómo llegó este país suramericano con las mayores reservas de petróleo del planeta a esta emergencia sin capacidad especializada de rescate identificable? Esta semana se está cumpliendo un mes de la tragedia, este 24 de julio, que puso a Venezuela en el centro de la atención mundial. Y la conclusión se sostiene sola. La tierra tembló durante segundos, pero el Estado venezolano llevaba años derrumbándose y aquí te cuento por qué. El poder que administra la tragedia se convirtió además en un poder doblemente usurpador. De eso se trata este video. No te despegues. Primero, el balance. Un informe técnico de Transparencia Venezuela publicado en julio de 2026 comparó la respuesta del Estado con estándares internacionales y con terremotos de otros países como Chile o Japón, y sus hallazgos sostienen este análisis. Al corte de este informe, el 12 de julio, el balance oficial era de 4.490 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. Pero las cifras de muertos siguió creciendo. El reporte oficial del 21 de julio la elevó a 5.346 fallecidos. Los heridos permanecen en 16.740, mientras el nuevo parte habla de 17.265 damnificados y de 23.122 personas alojadas en 107 campamentos transitorios. Son categorías oficiales que no encajan de manera evidente entre sí y que el régimen debe explicar. Presten atención a este dato que les voy a decir porque el número de fallecidos aumentó en 856 desde el corte de este informe hasta la fecha, mientras la cifra de heridos lleva días congelada por el régimen, que no lo anuncia. La dictadora interina Delcy Rodríguez, quien es ex vicepresidenta de Nicolás Maduro y figura central del chavismo durante años, dice que el Estado se activó de inmediato. Maduro, el exdictador capturado por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, permanece procesado en Estados Unidos. El abandono que denunciaba la gente lo atribuyó a laboratorios mediáticos y a quienes, según ella, politizan la tragedia. Los llamó textualmente miserables. El problema es que muchas de esas críticas no salieron de laboratorios, salieron de vecinos excavando con sus propias manos. Los vimos a través de las redes sociales, pude yo tener incluso contacto con fuentes directamente en Venezuela. Los vimos de bomberos sin equipos y de hospitales sobrepasados. Pero esperen, porque ya les digo el dato que desarma el discurso oficial. Si el Estado terminó reportando más de 31.000 funcionarios, ¿por qué la gente sintió que estaba sola? Según el Estado, todos estos funcionarios cubrieron la tragedia. Porque en un desastre no basta contar con uniformes. Importa cuándo llegan y qué saben hacer esas personas que llegan. El informe midió la velocidad. En las primeras 24 horas el Estado había movilizado apenas 12,6% de su máximo declarado. Escuchen, 12,6%. A las 48 horas, alrededor de 35%, según las estimaciones. Y al octavo día, apenas el 60%. Y el pico de 31.837 funcionarios civiles y militares se reportó recién en el día 18. Vamos comparando con, un solo caso para que ustedes se hagan una idea y tengan noción de la magnitud de esto. En su gran terremoto, Chile había alcanzado más de 71% de su pico en las 48 horas. Venezuela en ese mismo tiempo, en ese mismo punto como tal, iba por la mitad de eso. Hay una regla que cualquier rescatista conoce y es que la ventana crítica son las primeras 72 horas, de 48 a 72 horas, que concentran la mayor probabilidad de sacar personas con vida de un edificio colapsado. Después, las probabilidades se van desplomando y el máximo despliegue venezolano llegó 15 días de cerrada esa ventana.
El Estado terminó movilizando decenas de miles de funcionarios, pero cuando llegó al máximo, la probabilidad de encontrar personas con vida había caído drásticamente y la operación estaba concentrada principalmente en remover escombros. Y hay algo más grave. Transparencia Venezuela buscó una cifra pública de equipos venezolanos certificados en búsqueda y rescate urbano, lo que se conoce internacionalmente como el USAR, pues especialistas entrenados para localizar y extraer personas vivas bajo estructuras colapsadas. La respuesta que encontró fue la no respuesta, es decir, no encontró un equipo de estas características. Venezuela tenía funcionarios militares, policías, personal para seguridad de tránsito, logística, bueno, para reprimir, porque en Venezuela se usa la fuerza del Estado para reprimir. Y lo que no tenía desplegado a tiempo era el tipo de capacidad que hacía falta para buscar personas, para salvar vidas bajo el concreto, siendo Venezuela un país sísmico con importantes fallas sísmicas. Y entonces, ¿quién hizo los rescates? Los datos de La Guaira lo responden. Lo responde muy claro. La mayoría de los sobrevivientes salió por autoevacuación, por familiares que lo sacaron, por vecinos y por rescate local. Cerca del 83% de los rescates con vida hechos por equipos ocurrió en los 2 primeros días, como era de esperarse, la ventana de tiempo de la vida, cuando el componente especializado nacional era mínimo. No hubo respuesta. Los principales equipos internacionales de peso, como El Salvador, con unos 300 rescatistas, México y República Dominicana llegaron hacia las 48 horas. El grueso de la ayuda externa se consolidó después, cuando la mayor parte de los rescates con vida ya había ocurrido. La mayoría de la ayuda internacional, llegó a cubrir parte de ese vacío, pero ningún despliegue extranjero podía reemplazar la capacidad nacional inmediata que debía estar preparada durante las primeras horas. Allí hubo una responsabilidad directa y esta capacidad pues fue masiva. Con respecto a los países, internacionalmente, más de 30 países aportaron rescatistas. La ONU documentó más de 2.400 especialistas de 67 equipos en uno de sus cortes. Estados Unidos, por su parte, elevó su compromiso a más de $300 millones y envió 4 equipos USAR tipo 1 con más de 300 rescatistas y 23 perros. En total, el informe registró unos $781 millones en compromisos internacionales anunciados al 12 de julio. Estoy hablando de lo que publicó Transparencia Venezuela, pero ojo con la palabra anunciados, porque no es lo mismo que desembolsados, ni mucho menos ejecutados. Ahora vamos a ver los edificios, porque ahí está otro agujero. El otro agujero del relato oficial está allí en los edificios porque el registro del régimen habla de apenas 856 edificaciones afectadas. Grábense este número, 856. El sistema satelital Copernicus de la Unión Europea cartografió alrededor de 1.054 destruidas o dañadas. Y así tenemos otros modelos con los que también podemos contrastar, no oficiales, pero con datos más realistas. Los modelos de inteligencia artificial de Microsoft detectaron 10.510 con algún nivel de afectación en general, edificaciones afectadas. Y una estimación experimental vinculada al programa de desastres de la NASA elabora para esta región como tal que se afectó mediante un modelo probabilístico de radar, identificó aproximadamente, escuchen esta cifra, 58.870 edificaciones probablemente dañadas o destruidas. Es decir, son metodologías distintas, no directamente comparables entre sí, pero son aproximaciones científicas. Pero todas estas evaluaciones independientes, todas, incluso la más conservadora, superan con creces el registro oficial. El registro que da la dictadura. El daño estructural fue subregistrado y esto es una realidad. La dictadura viene subregistrando y ocultando datos por años de todo. ¿Cómo no lo iba a hacer con la tragedia? Era de esperarse. Con las personas pasa algo parecido a esto. Con la gente, el régimen dejó de publicar reportes oficiales de desaparecidos después del segundo día.
Desde entonces no existe una cifra oficial. Plataformas ciudadanas registran entre 46.000 y 54.000 reportes de personas buscadas. Esto no son desapariciones confirmadas ni permiten inferir los fallecidos como tal, pero evidencian el vacío informativo que hay. El conteo oficial de damnificados bajó y volvió a subir sin explicación alguna. Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, que es controlada por el chavismo, la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo ilegítimo, que se está usurpando el poder en Venezuela y es hermano de la dictadora interina, que también usurpa el poder, habló de unas 30.000 personas en la zona principal del desastre. Y su propia aritmética pues dejó a miles sin explicación pública. El coordinador humanitario de Naciones Unidas lo dijo sin rodeos. La cifra real es superior a la comunicada. Y la alerta temprana del Servicio Geológico de Estados Unidos ya había calculado con un 42% de probabilidad entre 10.000 y 100.000 muertes. Ojo, esto era una proyección de riesgo, no es un conteo, es un modelo, ¿no? Pero explica por qué el mundo se movilizó bajo un escenario de máxima gravedad. La demora, la ausencia de conteo transparente de desaparecidos y la falta de acceso independiente hacen imposible tratar el balance oficial como una fotografía completa de la tragedia. Y de todo esto se desprende una inferencia razonable. Donde el rescate llegó tarde o no llegó durante la ventana decisiva, también se debilitó la capacidad de contar, identificar y documentar a todas las víctimas. Un Estado que controla la información también controla la magnitud de la tragedia. ¿Y quién responde por todo esto? ¿Quieres enviar dinero y que tu familiar reciba un bono de $20 a México, Colombia, Chile, Venezuela o casi a cualquier país de América Latina y del mundo? Pues con la app de TapTapSend es posible. Ahora ofrece un bono de $20 para envíos con mi código Ricardo lo dice. Es decir, la persona a la que le envías, recibe $20 más adicionales en el primer envío con un envío mínimo de $50. Si usted se registra usando mi código Ricardo lo dice, todo pegado, sin espacios. Es muy fácil. Además, la tarifa de envío es una tarifa plana y pues es una tarifa muy baja y fácil. La aplicación es fácil de usar. Todo llega fácil, rápido y el dinero llega rapidito, sin inconvenientes, directo a la cuenta de la persona que recibe. Yo mismo lo he comprobado. Es una aplicación confiable en la que usted manda dinero a cualquier parte y pues recibe de forma confiable también el dinero allí. Allí colocan los datos cuando se vayan a registrar, pues en la forma de pago, registra el destinatario, verificas tu ID, tu identificación. El segundo apellido es obligatorio. Colocas mi código Ricardo lo dice. Y pues es fácil, ya con ese código ya tienes los $20. ¿Qué esperas? Descarga la app en el link que te dejo fijado aquí en los comentarios y en la descripción de este video o también puedes escanear este código QR. Para entender por qué todo esto pesa, hay que mirar atrás. Vámonos a julio de 2024. Venezuela votó, hubo elecciones. La oposición publicó las actas y según esas actas, por primera vez pudo desenmascarar el fraude del régimen. El ganador fue Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición y reconocido por las fuerzas democráticas como presidente electo, incluso reconocido tanto por el gobierno de Biden como al principio por el gobierno de Donald Trump. Hasta ahora ellos no han dicho que lo han dejado de reconocer. Pero aquí hubo una diferencia enorme, un margen gigantesco con el que arrasó Edmundo González, porque María Corina Machado, quien es la principal líder de las fuerzas de la democracia, quien ganó unas primarias el 22 de octubre de 2023 con alrededor del 90%, esto es increíble, tuvo que endosarle su capital político porque a ella la inhabilitaron y no la dejaron correr. Es decir, ganó María Corina a través de Edmundo González Urrutia, ¿no? Claro esto, Maduro se quedó de todos modos en el poder, no le importó que hubiese perdido. Y ahí fue la primera usurpación. En enero de 2026, fuerzas de Estados Unidos lo capturaron al exdictador y quedó al frente su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, con el mismo partido, el mismo Tribunal Supremo de Justicia, la misma asamblea, todo. Y pues el artículo 234 de la Constitución permite que el vicepresidente cubra una falta temporal hasta por 90 días, prorrogables por otros 90 días, es decir, máximo 180 días. Y resulta ser que cumplido ese límite, la Asamblea Nacional ya no puede seguir tratando la ausencia como algo temporal. Debe decidir si la falta es absoluta.
Y si la declara, entra el artículo 233 que activa las elecciones. Maduro fue capturado el 3 de enero. Rodríguez fue juramentada el 5. Y según el punto de partida que se tome, el plazo se agotó entre el 2 y el 4 de julio. Así de simple, legalmente. Y no hay elecciones convocadas, ni una falta absoluta declarada, ni fecha, ni nada. Es decir, segunda usurpación. Esta segunda usurpación, incluso de la dictadora interina, porque ella era la vicepresidenta y ya había usurpado anteriormente junto con Maduro, que hoy está preso. Que por cierto, este 22 de julio se le hizo otra de las audiencias y ya se fijó fecha para su juicio. Ahora, fíjense ustedes que un poder doblemente usurpador administra la peor emergencia sísmica del país en al menos un siglo. Y aquí aparece una paradoja que hay que contar completa, porque las cosas hay que decirlas por la calle del medio. Mientras que ante los ojos de los venezolanos y la ley, Delcy Rodríguez encabeza un poder doblemente usurpador. Es una dictadora que ha estado bajo las órdenes o estuvo bajo las órdenes de Nicolás Maduro y partícipe en tratos crueles e inhumanos, en ejecuciones extrajudiciales, corrupción y pare de contar. Pues resulta ser que Estados Unidos la reconoce formalmente como jefa de Estado en funciones desde marzo. El 1 de abril, Washington levantó las sanciones que pesaban sobre ella. Y en julio, el Departamento de Justicia pidió a una corte federal de Florida que reconociera su inmunidad en una demanda presentada por 3 estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos y torturados en Venezuela. Rodríguez no fue incluida en esa sentencia de 314 millones de dólares de indemnización contra Maduro y otros y altos funcionarios, aunque el juez todavía debía resolver formalmente su exclusión del caso, pero esta fue la petición que le hizo el gobierno de Trump. Esa es la posición oficial de Washington, no la de este canal, no la mía, no mi opinión, no mi interpretación de esto, es la realidad. Y pues deja una foto difícil de ignorar, que Estados Unidos capturó a Maduro acusándolo de narcoterrorismo, pero hoy protege jurídicamente y sostiene políticamente a quien fue su vicepresidenta. El Cártel de los Soles fue designada como organización terrorista extranjera y hoy Estados Unidos tutela a esa misma organización a través del gobierno que todavía está allí, porque ha existido un reciclaje de cargos, se han cambiado algunos cargos, pero el poder como tal sigue allí intacto. Y ese poder heredó un Estado que su propio proyecto político destruyó. Antes del terremoto, según la encuesta nacional de hospitales, solo 4 de 10 quirófanos del país estaban operativos y el desabastecimiento de insumos quirúrgicos llegaba a 74%. Imagínense ustedes, háganse un ejercicio mental de imaginar cómo podrían estar los hospitales. Después del sismo, por supuesto, esto empeoró. La Organización Panamericana de la Salud, la Agencia Regional de la Salud Pública vinculada a la Organización Mundial de la Salud, encontró hospitales dañados y sobrecargados. En un centro contó 96 pacientes en una sala diseñada para 8. La vigilancia sísmica es todavía más de adorno. Porque Fumbisis que es el organismo sismológico venezolano, como el Servicio Geológico de Estados Unidos, ese es el equivalente en Venezuela, Fumbisis, pues pasó de tener unas 300 estaciones, apenas 4 operativas estaciones, imagínense ustedes, según el informe, y guardó silencio durante horas tras el sismo. Un país sísmico llegó al terremoto prácticamente sin una red de vigilancia sísmica, pues y ahora vamos a sumarle a esto casi 8 millones de venezolanos o más de 8 millones, según los últimos reportes, que se fueron, que salieron, tuvieron que salir en la mayor crisis política, económica, social y pues humanitaria y migratoria del hemisferio. Médicos, ingenieros y técnicos que, bueno, un rescate necesita y una deuda externa, además sumémosle la deuda externa monumental, que por cierto, con respecto a la deuda, el mismo día del terremoto, ¿qué cosas? Casualidades de la vida, ¿no? El Financial Times reportaba que Venezuela se preparaba para revelar una deuda de unos, escuchen, 240.000 millones de dólares. Eso es una cifra astronómica. Y para ponerla en perspectiva, para que ustedes puedan entender, eso equivale a casi 2 años y medio de toda la economía venezolana, completa, como que se tuviera que entregar la economía venezolana completa por 2 años y medio
y se paralizara el país, no existiera, ¿no? Y también equivale a más de 6 veces los daños físicos directos estimados por las Naciones Unidas tras el sismo. Es decir, se puede reparar, levantar y reconstruir el país 6 veces con la deuda externa. La tragedia encontró un país físicamente vulnerable, institucionalmente desmantelado y financieramente hipotecado. Y esto es una verdad del tamaño de una catedral. ¿Cómo se llega a eso teniendo el petróleo en Venezuela? El petróleo que tiene Venezuela, muchos que no son venezolanos se preguntarán. Pues bueno, vamos a seguir la plata, porque es que hay que seguir la plata. PDVSA, la petrolera estatal, fue durante décadas la caja chica del país. En el contexto del caso conocido como PDVSA Cripto y de las ventas de crudos manejadas mediante intermediarios opacos, PDVSA llegó a acumular unos 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar. La agencia Reuters reportó que al menos unos 3.600 millones eran considerados potencialmente recuperables de irrecuperables, imagínense, de todo eso. Y el escándalo salpicó a Tarek El Aissami, ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo, a Alex Saab, empresario colombiano señalado por Estados Unidos como operador financiero de Maduro y que quedó atado al CLAP, a todos estos comités de abastecimiento con los que repartían bolsas de comida, cajas de comida, bolsas de comida, y al final hubo una red de corrupción gigantesca. Jugaron con la necesidad de la gente. Por cierto, Tarek El Aissami está preso en Venezuela hoy y Alex Saab está preso aquí en Estados Unidos porque lo extraditó el régimen venezolano. Y por cierto, esto era todo un negocio, el tema de las bolsas CLAP, que era comida subsidiada convertidas en un negocio y control político, porque además deseas inscribirte en el partido político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y alrededor, pues la misma arquitectura, obras inconclusas de Odebrecht, contratos eléctricos de los conocidos como los bolichicos y programas habitacionales ejecutados entre opacidad y cuestionamientos sobre su supervisión técnica. En el índice de percepción de la corrupción de 2025, para que se hagan una idea, Venezuela obtuvo 10 puntos sobre 100. 10. Eso es por abajo de Haití. Por abajo de Haití. Y ese contraste, pues dice mucho, porque Haití es un país estructuralmente pobre, devastado. Venezuela allí tuvo una de las mayores, y esto hay que decirlo claramente, ha tenido una de las mayores rentas petroleras de América Latina, con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Es un país rico y es un país quebrado por este régimen socialista del siglo XXI. Su capacidad no se explica por la falta de recursos. Venezuela tenía recursos e instituciones formales, pero años de opacidad, de corrupción y de deterioro redujeron su capacidad efectiva. La corrupción no explica por sí sola cada decisión de esas primeras horas, pero ayuda a entender por qué el país llegó al terremoto con hospitales degradados, deteriorados, en paupérrimas condiciones, vigilancia sísmica casi desmantelada y sin un rescate especializado. Y esta gente insiste en venderle al mundo que ellos sí reaccionaron y respondieron a tiempo, si tenían un país quebrado encima. Era imposible, por más que quisieran responder a tiempo. Lo que sí funcionó adentro no vino solo del Estado. Fíjense que las cámaras empresariales de construcción y del petróleo movilizaron maquinaria pesada desde otras regiones, plataformas ciudadanas organizaron voluntarios, búsqueda de desaparecidos y acopio en Venezuela y fuera de Venezuela. Millones de personas moviéndose. Mientras el régimen hablaba de 3 centros oficiales, pues los directorios ciudadanos mapearon más de 100 de puntos de ayuda. La sociedad civil y el sector privado cubrieron parte del vacío, los venezolanos salvando a los venezolanos que pudieron. Y queda la advertencia más incómoda de este informe de Transparencia de Venezuela. El mayor riesgo de corrupción de ese desastre puede no haber ocurrido todavía, aunque parezca mentira. Puede concentrarse en los próximos años, en los próximos 2 a 4 años, cuando entren los fondos de reconstrucción, baje la atención internacional y se adjudiquen contratos de emergencia a través de instituciones con antecedentes de opacidad y corrupción. Hablamos de una estimación de daños físicos directos a edificaciones e infraestructuras que rondan los 37.000 millones de dólares. Ya les hacía yo la proyección de cuánta, por lo menos 6 veces
a la recuperación que se estima de daños físicos es la deuda externa que tiene Venezuela según proyecta Financial Times. Y estos 37.000 millones de dólares es de acuerdo a una evaluación analítica de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y eso sin contar la atención de la emergencia, las pérdidas indirectas ni el costo de reconstruir, la corrupción y el deterioro institucional que erosionaron la capacidad del Estado. Pues esto, como ya lo vimos, viene de años atrás. La corrupción mata, señores. La corrupción de la reconstrucción todavía puede estar por comenzar. Pero eso, como tal, nos lleva a una conclusión política inevitable. La reconstrucción de Venezuela no puede depender de instituciones opacas ni corruptas. Sin una transición real hacia la democracia en Venezuela, con instituciones transparentes, auditables y obligadas a rendir cuenta, la reconstrucción corre el riesgo de fortalecer a las mismas redes que dejaron al país sin capacidad de responder y dejaron morir a la gente. Y la paradoja estadounidense pesa aquí de nuevo porque Washington capturó a Maduro después de que sus fiscales lo acusaron de narcotráfico y narcoterrorismo, pero terminó reconociendo y protegiendo y apostando por la estabilidad de un régimen encabezado por quien fue su vicepresidenta. Y esto va más allá de espectros políticos, ideológicos. Los venezolanos lo sabemos muy bien. Esto es humanidad. Queremos libertad para poder tener diversidad de pensamientos y así poder discutir ideologías y puntos de vista. Pero una recuperación sostenible no puede descansar sobre la misma estructura autoritaria que destruyó la capacidad del Estado. El terremoto funcionó como una auditoría. Auditó los hospitales y encontró quirófanos cerrados. Auditó la vigilancia sísmica y encontró solo 4 estaciones activas. Auditó el rescate y encontró vecinos excavando con sus manos. Hizo lo propio con la información y encontró cifras que nadie puede verificar, opacidad, pero sobre todo auditó al poder. Encontró un régimen que llegó tarde, controló rápido y pues hoy gobierna fuera de su propia constitución, bajo la tutela de Estados Unidos, quien promete una etapa de transición que aún está en veremos. El 1 de agosto se inician unos diálogos, unas conversaciones entre la Asamblea Nacional Legítima de 2015, que fue la última que ganó la oposición, y la Asamblea Nacional Chavista, que está usurpando el poder. Esto, vamos a decir, apoyado, respaldado por los Estados Unidos. Venezuela no se derrumbó en los segundos que duró el sismo, señores. El derrumbe llevaba años avanzando. Ahora yo los leo. ¿Quién debería vigilar los fondos de la reconstrucción de Venezuela para que no terminen en las mismas redes que dejaron al país sin Estado, sin república, bajo condiciones paupérrimas y terribles, ahora tratando de recuperarse de otra tragedia, más allá de la tragedia política, humanitaria, económica, social que ya teníamos? Los leo aquí en los comentarios. Si este análisis les ayudó a entender lo que está pasando, suscríbanse a Mundo Político y compártanlo con alguien que todavía crea que esta tragedia empezó el día del doblete sísmico, el día que tembló la tierra. Mundo Político, la política contada para ser entendida. Nos vemos en el próximo video.